Buenas, vamos a hacer aquí una entrevista a una familia deportiva que se dedicaba ahí al automovilismo y esta es la primera entrevista que hacemos en nuestro podcast. Todo eso no solo las personas que están aquí, se le debe también a personas que están por detrás de las cámaras y que gracias a ellos pues, no hubiese sido posible esto. Bueno, para dejarnos tantas cosas, vamos a empezar esta entrevista, que es un lujo, por lo menos para mí, tener a estos tres miembros de la familia Rase Guney, dedicada ahí al automovilismo, pasado, presente y futuro. Bueno, empezamos con el estimado amigo Hamad. Decirte que es un placer poder hablar contigo. Y gracias. Y nada, contando cómo empezaste tú, cuál fue tu primera carrera, qué te motivó a, a meterte en el mundo del automóvil y si tuviste apoyo tanto por tu familia como por las amistades, por los amigos. Vale. En principio, me acuerdo que fuimos a ver Tamaimo, un par de compañeros del barrio, y dije, para mí, la próxima carrera ya voy a competir, voy a correr yo. Efectivamente, la siguiente salida fue con el 127 1010, y empecé a correr con eso. O sea que ya lo llevo dentro prácticamente. Una pregunta más antes de pasar ahí a tu hermano. ¿Cuál fue el piloto o la pilota que te marcó a ti cuando iniciaste? O sea, que tendría alguna persona como un referente. Hombre, en principio era en aquella época Medardo Pérez, porque me acuerdo que también vino en un Rally Seat con un 127 Grupo A, y hizo estragos. Mientras nosotros hacíamos todo lo que podíamos con los Sevilla. Muy bien, ahora vamos a pasar a tu hermano. Es un placer conocerte y que sea familia de Hamad también. Mira, ¿nos pueden indicar cuál es tu implicación? Bueno, ¿cómo empezaste? Es la misma pregunta que acabé con él. ¿Y cuál fue tu piloto de referencia? Hola, ¿qué tal? Bueno, yo comencé, como te digo, la afición por el automovilismo, pues en el taller de mi hermano, ¿vale? Mirando cómo remendaba los coches y poco a poco veía que él comenzaba a hacer su coche de cara a competir y yo estaba siempre ahí metido entre hierros, entre bastidores y de tal manera que poco a poco iba pues aprendiendo un poco lo que él poco a poco nos transmitía. Y allá por el año 82 fue cuando tuve la oportunidad de comenzar a correr, y no precisamente con él, que era con quien quería correr, pero bueno, en aquel momento no era posible. Comencé con un italiano afincado en el puerto de la Cruz, un tal Miguel Rigueto, a bordo de un Panda 45 de aquella época. Y bueno, para mí era, bueno, pues la ilusión lograda después de tantos años, de estar ahí detrás entre bastidores. Puedo decir como anécdota que yo tenía esa afición ya metida ahí dentro, que me había inculcado él, y yo me iba caminando desde, no sé si conoces la Higuerita, pues de la Higuerita hasta la curva de las Mercedes, el Mirador, caminando. Le decía a mi madre que iba a jugar al fútbol, y después bajaba otra vez caminando hasta mi casa diciendo que el partido había ido genial, pero era para ver los coches pasar, ¿no? Pues a partir del año 82 comencé mi andadura, después ya comencé a subirme con él, con algunos coches, un Sea Ritmo, un Sea Crono, y después un Golf. Y a partir de ahí ya, bueno, no sé, es largo, ¿no? Pero te lo puedo contar también, ¿no? Y como referencia, pues la verdad que yo no tuve referencia así de pilotos. Yo los miraba a todos, los admiraba a todos, sobre todo a los pilotos que andaban con los Audi. En aquella época, Walter Roll, Michelle Mouton, que era la primera mujer que daba un campanazo y que ganaba un rally, a nivel mundial. De hecho, fue campeona del mundo en su momento.
Y bueno, pero yo realmente lo que mi andadura era copilotando. No me atraía tanto el conducir, pero sí navegar o ir indicando. Y yo creo que ha sido, bueno, pues una trayectoria hasta el momento, y todavía sigo en activo, pues bastante productiva, porque me ha hecho conocer muchos lugares, no solo de España, sino fuera de la misma, conocer mucha gente y tener buenas relaciones, y sobre todo actualmente sigo dando actividades o eventos formativos relacionados con ello. Por lo tanto, como pilotos referentes, te puedo decir que todos son importantes, de todos he ido aprendiendo, y de copilotos, pues poco a poco yo lo que he hecho es irme formando. Soy autodidacta y lo poco que sé, de manera modesta, pues se lo debo a toda la experiencia que he ido adquiriendo. Bueno, alguna anécdota, alguna cosa, y que, aunque creo que era anterior a ti, ¿qué tal la copiloto, que después fue piloto con un SEAT 127 del Pino? ¿Tú viviste ahí esa época? No, no la viví. Realmente era, Del Pino era lo que es actualmente la mujer de Juan José Alonso Prieto, ¿no? Sí, ella fue en sus pinitos, era algo novedoso ver a una mujer dentro de un coche en un deporte que equivocadamente se decía que era de hombre. Y bueno, creo que ella era la cabeza de lanza o la punta de lanza de una generación que poco a poco ha ido creciendo. Actualmente pues ya tenemos en el mundillo del automovilismo, en los rallies en particular, pues muchas mujeres que se atreven, y vamos, que no lo hacen nada más. Bueno, ahora vamos a pasar con el sobrino de mamá. ¿Es lo tuyo? Ah, vale, disculpe, porque ese dato no lo conocía. ¿Qué es el futuro y el presente del automovilismo en la familia? ¿Nos puedes decir cuándo empezaste y quién de tu padre o de tu tío te inculcó más, aunque espero que no se enfade el uno o el otro? ¿Y qué es lo que te lleva a seguir en este mundo? Gracias. Gracias a ti, Camilo. Bueno, las dos partes son bastante importantes, la verdad. Yo, como quien dice, desde la cuna ya he estado pues, absorbiendo todo el automovilismo por parte de los dos. Yo cuando era muy chiquitito íbamos en la higuerita y jamás tenía un taller justo debajo, y para el correpasillos incluso me metía por el taller para adentro y fulano, ¿a dónde vas? Gente de lo que hacía y no hacía dentro del taller. A la vista está que al final pues mira, acabo yo también como mecánico. Me ha podido la sangre, y por parte de mi padre pues siempre he estado detrás de él también, todas las carreras, siguiéndolo, acompañándolo a todos lados. Entonces quieras o no, pues se ha forjado ese ímpetu por la competición, por correr, siempre ligado a los coches, al automovilismo. Empecé como piloto en 2017. Me inicié con el coche de uno de mis tíos, que no se encuentra aquí, el más pequeño de la familia, se llama Gasset, que después de mucho tiempo detrás de él, insistiéndole, contra, déjame el coche, un día para probarlo, déjame un coche. Yo no sé de qué manera cayó, pero llegamos a un acuerdo y finalmente pues me pude iniciar ese año. Viendo que se me daba pues, bastante bien, pues decidí incluso más tarde hacerme mi propio coche, que no lo hice solo, sino lo hice gracias a Ham, que fue el que me ayudó, que conocía muy bien esos coches, y pudimos hacer un coche de carrera. De hecho, fue el último coche que hizo, un Citroën Saxo. Una cosa que de siempre, no de ahora, tengo yo en la cabeza, tú más bien estás dedicado, bueno, más bien no, estás dedicado al mundo de copiloto. Bien, yo para mí, si me equivoco, corríamos los tres o cualquiera, tan importante es el piloto como el copiloto, porque el piloto es el brazo ejecutor de lo que le dice el copiloto. Y sin embargo, los parabienes, a quien conocen es al piloto, salvo de algún famoso como de Carlos Sainz, cuando el famoso rally que se quedó a ser campeón del mundo a 50 metros. Entonces ahí sí, claro que lo conocen. Pero en ustedes, al piloto, o sea, al copiloto, no lo conocen apenas.
¿Qué me quieren decir sobre ese tema? Hombre, es parte bastante importante un copiloto en un coche. Prácticamente es el que instruye al piloto para que vaya más rápido, más lento o la curva que viene la coge de una forma o de otra. Pero sí es importantísimo tener un buen copiloto. Al maestro de los copilotos. Como parte implicada y como copiloto que soy, está claro que desde hace ya bastante tiempo se está intentando darle mayor valor al rol que tiene el copiloto, porque siempre ha sido infravalorado en cierta medida, ¿no? Aquí en Canarias más todavía, porque aquí al ser un reducto, un espacio muy cerrado, pues los pilotos lo que suelen hacer es memorizar las curvas y el papel del copiloto venía siendo el de mero espectador y simplemente para llevarlo porque el reglamento así lo impone, ¿no? Es cierto que cuando sale fuera ahí se nota que tiene que haber un trabajo conjunto, tiene que haber una conexión, porque no hay tiempo para reconocer los tramos, son muchos los elementos que hay que tener en cuenta que el piloto no debe tener en cuenta por la sencilla razón de que su misión es pilotar y llegar a meta y no irse al verde, por no decirlo negro. Y en nuestra responsabilidad cabe o está el resto, ¿no? La logística, la preparación, lo que es la preparación de las propias notas, el diseño, la previsión, un montón de situaciones que es verdad, como tú comentabas antes, a veces no se tiene en cuenta y los parabienes se los lleva el piloto. Eso está cambiando y cada copiloto está luchando en su terreno, de manera que está intentando hacerse un lugar. Sin más, yo sigo diciendo que esa figura todavía no se termina de reconocer, quizá porque siempre hay un protagonista, ¿no? El otro día acabó el Dakar y estaba Carlos Sainz, o aclamaba a Carlos Sainz, pero a Lucas Cruz, un buen amigo mío también, pues ni se le nombraba. Al cabo de unos días alguien recaló en que había alguien que venía al lado, entonces le hicieron cierto protagonismo, le dieron cierto protagonismo, entonces sí aparecía Carlos Sainz y Lucas Cruz. Pero mientras tanto, Carlos y nadie más. Y realmente en una carrera como esa, donde la navegación es súper importante, la figura del copiloto callada, modesta, honesta, pues no se ve. Antes de pasar con tu hijo, actualmente existen escuelas de pilotos para gente que se forma tanto en el sector de los rallies como de velocidad, etcétera, etcétera. Pero existe alguna escuela de copiloto que lo vaya formando y vaya concienciando a los futuros que se dediquen ahí al deporte. A ver, escuela como tal no existe, pero si quieres considerar que los cursos de copiloto de Cunei Sport es una escuela que llevan ya 28 años este año, precisamente mañana comienza el curso, viernes y sábado, donde llevamos ya esos 28 años donde tanto uno como otro hemos colaborado y otros pilotos que se unen a este tipo de iniciativas con el apoyo de alguna marca de vehículos como puede ser SEA, como puede ser Renault, pues siempre están apostando cada año. A día de hoy, la única, vamos a llamarla escuela, de copilotos que mantiene una continuidad. Hay otros intentos, otras iniciativas que bienvenidas son, de otras personas, otros copilotos que, bueno, que son efímeros, pasan 1 o 2 años y desaparecen. Pero la que siempre se ha mantenido es la nuestra y yo creo que bastante orgullosos estamos de ello porque a lo largo de todos estos años creo que hemos sacado más de 180 copilotos, de los cuales el 70% están en activo. Ahora vamos con tu hijo, que nos explique un poco cuáles son sus pretensiones futuras en cuanto al automovilismo. Campeón de Canarias, campeón de Tenerife. No te rías, porque si el otro puede quedar, tú también. Lo que pasa es que evidentemente la ayuda de los que están arriba es mucho mayor que la que tú puedas recibir, o por lo menos lo entiendo así. Y si conoces al piloto palmero, que ahora quedó, creo que campeón de Canarias, Miguel Suárez, ¿y qué tal te parece?
Pues yo solo veo lejos el ser campeón de Canarias, Tenerife o de alguna insularidad lo veo complicado ya. Ya parece que no, ya, aunque sea el presente y futuro de la familia Racing, ya tengo una edad y quieras o no, ya veo las cosas más claras y no me ando con tonterías. Poder sí, sí puedo serlo, a lo mejor, llevando el equipo de mecánico, y puedo ser campeón de Canarias también, ¿eh? Claro que puede. No, mi idea ahora pasa por un hobby y por seguir aprendiendo y divirtiéndome con el automovilismo, pero no pasa por intención de ganar. Ya esa idea pues se ha fumado un poco, ya sé lo que vale un peine, como quien dice, y sí, nos gusta divertirnos, pero no mucho más allá de eso. Y sí, a Miguelito Suárez lo conozco y un gran piloto, la verdad, ha ido cada vez a más, ha ido mejorando, la verdad que lleva una reputación bastante buena, pero muchos gallos de pelea. Está el corral lleno, ¿eh? Bastante. Sí, sí, actualmente hay bastante gallo pelea y para mí me encanta, por lo menos la forma de pilotar de Miguel Suárez. También es cierto, por lo que yo intuyo o por lo que he visto, que antiguamente había como más libertad para entrenar los rallies. Corrígame si me equivoco, porque tú puedes ir con tu coche por los tramos y sin hacer locura pues lo podías hacer. Pero ahora actualmente creo que eso está prohibido. ¿Me dices algo, jamás? Exacto. Prohibido y perseguido. De hecho, como te cojan entrenando en un tramo, cualquier comisario puede levantar un acta y luego sancionarte con no dejarte salir o una multa o cualquier cosa de eso. A ver, todo ha evolucionado, evidentemente, y más los reconocimientos, que ahora se llaman reconocimientos, no entrenamientos, pero por motivos de seguridad. En antaño se podía entrenar con esas palabras con un coche muy similar al de carreras, lo que se llaman los muletos. Y entonces, bueno, pues parecía que, vamos a ver, cuando tienes un coche en las manos te crees que es el dios del reino y va sin miramiento. Entonces, lo que no puede ser o no es de recibo, y por eso se cortó evidentemente, es que pusieras en peligro no solo la vida de los transeúntes normales y corrientes o que estaban circulando por esos tramos, sino también tu propia vida. Y entonces se ha ido regulando de manera tal que ahora se llaman reconocimientos, se establecen unos horarios, unos días, se te instala dentro de tu coche un GPS porque está prohibido superar los 80 kilómetros por hora en esos reconocimientos. Y si eres sancionado, como dice mi hermano, a través de un acta, que puede ser un acta de comisario técnico o inclusive hasta de un guardia civil o un policía local, pues eso se traslada inmediatamente al organizador, a la federación correspondiente y a lo mejor no sale. O bajo una pena de multa se te hace un procedimiento y a partir de ahí pues ya estás marcado. Actualmente en el Campeonato de España, el Campeonato de Canarias también, 3 procedimientos en un año es retirada de tu licencia. O sea que la cosa está bastante apretada y sobre todo es para inculcar a la gente que se puede hacer automovilismo un poquito más racional, más lógico, sin peligro y sin poner en peligro a los demás cuando están circulando. Y eso que a mí me gusta la velocidad, lo que pasa es que la velocidad tiene su momento, el día de la carrera. No tiene necesidad de ir jugando ante el físico porque el peor momento de un rally es cuando estás reconociendo. Porque vas sin medidas de seguridad, vas expuesto, que es todo lo contrario que cuando vas en un coche de carreras que reúne todas las medidas de seguridad para protegerte. Palabras bien dichas y bien escuchadas. Ahora, tu hijo, que actualmente, ¿cómo entrenas tú ahí un rally? Pues de la manera que dice él, unos límites de velocidad que se respetan, siempre pues, uno pues siempre tiende a ir un poquito más rápido a ver cómo realmente se comporta un coche, pero al lado está un copiloto, es el que debe decirte, no, acuérdate el límite, siempre hay un tope. En el caso de él lo sabe llevar rajatabla, otros copilotos no lo hacen. Y volvemos otra vez al tema de un copiloto bueno, un copiloto que esté curtido, eso no lo hacen todos. La seguridad que te da tanto antes de la carrera como en el interior de la carrera, es un copiloto curtido, se nota muchísimo. Me pasó con él, yo corrí con él en mi primera carrera y claro, vas con alguien de lujo, vas con un VIP y cuando te subes a otro que no tiene tanta experiencia, vas a estar con miedo, ¿no? Imagino te habrá pasado también a ti.
y bueno, pues es un plus. Está claro, no nadie nace aprendido y va poco a poco formándose. Y qué mejor que con él, ¿no? Es verdad, me lo comentaba y estoy rompiendo un poco tu entrevista, no. tu entrevista, un poquito más coloquial, para olvidarnos de las formalidades, porque Sí. se trata de que sea coloquial. Efectivamente. Bueno, para lo que vamos. Él me comentaba, yo corrí con él 2 carreras al principio y mi intención era darle las mayores instrucciones posibles y las pautas posibles para que, pues bueno, pues cuando saliera del cascarón, pues de una manera, pues supiera llevarlas a cabo e inculcarlas también aquí a quien estaba delante, ¿no? O que estaba al lado. Es verdad que cuando se subió en su tercera carrera con alguien con poca experiencia me decía, es que me voy cortado, es que no me da seguridad, no sé qué, y yo pues tenía que hacer algo. Lo que hice fue intentar hablar con el copiloto, darle instrucciones de la manera más loable posible para que se sintiera más a gusto con él. Porque, vamos, yo le dije en su momento, hazte un seguro de los dientes porque este va un poquito rápido. Mira, y una pregunta ahí a los dos. Contesta el que quiera o los dos. ¿Qué sensación sentiste tú en la primera carrera que hiciste con tu padre, el tenerlo ahí al lado? ¿Y tú qué sensación como copiloto en tener ahí a tu hijo al lado? Esa pregunta es buena porque cuando llegamos a meta fue un popurrí de sensaciones y lo primero que me hicieron fue bajarme las lágrimas. Fue pasar meta y ¡guau! ¿Y qué te pasa? ¿Y qué te pasa? No sé lo que me pasa. Estoy contento y a la vez estoy esto y lo otro. Me sentía mal porque no me había salido del todo bien el primer tramo. Después la sensación de decir, "Ño, llegamos a meta, llevo a mi padre al lado, que es lo que siempre he querido hacer. Llevo muchísimos años, bueno, los 22 o 23 años que me inicié. Lo puse en las redes sociales, súper feliz, súper contento de conseguir un sueño. Y bueno, ahí está él, para conocerlo, ver lo que me cuenta él. Ahora, el padre. Hombre, emocionante fue, desde luego, ¿no? Y me decía, la primera carrera, evidentemente, tienes un sentido de protección, es tu hijo, ¿no? Y entonces te empiezas a decir, bueno, no lo voy a forzar, que frene un poquito antes, no le voy a decir que sea a fondo, sino medio fondo, bla, 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 ¿vale? Pero vamos, desde la mitad de tramo que veo que me da seguridad y que veo que me hace caso a lo que le voy diciendo, pues yo le digo lo que tengo que decirle en las notas. Y ya no me corté. Entonces, vamos, el resultado es que hizo una buena carrera, a pesar de algún infortunio, algún pinchazo, algún toque, no recuerdo así. Algo que me sorprendió era, como se dice en el argot automovilístico, es un búho de noche donde todo el mundo levanta, él no se corta. Y bueno, y te la está jugando, ¿no? Entonces, tiene que haber una gran sincronización. Yo la hice con él se ajustó conmigo y bueno, satisfacción desde luego al final y un orgullo por mi parte. Una pregunta más ahí a los dos. Lo siento más, No. que le estoy preguntando más, pero ahora voy contigo. Cuando tú dejaste correr con tu padre, entiendo la pregunta, ¿fue un alivio o querías decir, ya voy yo solo? Y igual te digo a ti de correr con otro piloto. ¿O querías seguir tú corriendo con tu padre o tú con tu hijo? Venga, ahora te toca a ti. El problema, bueno, no es un problema, evidentemente. Yo generalmente cada año tengo pues acuerdos con algunos pilotos. Yo no soy de casarme con ningún piloto más de 2 años, por de una manera. 2 años es lo máximo que yo he estado con un piloto Y con tu hijo tampoco. y conmigo. Entonces, bueno, coincide que él está corriendo conmigo, pero yo también coincido que también participo en otras carreras con otros pilotos. Yo he estado corriendo a lo mejor durante la temporada con 4 pilotos al mismo tiempo. Lo que pasa es que no coinciden las pruebas. Que me hubiera gustado, encantado seguir con él, por supuesto. Pero vamos, entendía que él tenía también que buscarse un poco la vida de alguna manera dentro de lo que es el mundo deportivo. Y si en un momento dado coincidíamos, encantado la vida de subirme otra vez con él, porque así apreciaría mucho su evolución. Pero yo creo que es ley de vida. Tenemos que sacarlos fuera del cascarón, tienen que salir fuera del entorno de protección y que descubran ellos con sus virtudes y sus fallos lo que les depara. Él antes decía que tiene ya los pies más sentados en el suelo en relación a si puede ser campeón del mundo de lo que sea. Es cierto que hace falta un buen padrino o unos buenos padrinos, porque este deporte es caro y desde el punto de vista del piloto mucho más, porque en realidad es donde tienes que buscar los dineros, ¿no? Joven.
Está claro que sí, a ver, yo siempre que pueda correr con mi padre y tener a mi tío cerca también, eso para mí es un lujo. Me divierto muchísimo, lo veo de otra manera en las carreras. Pero como dice él, pues siempre tiene sus acuerdos, siempre sus pilotos, ya es un copiloto curtido y buscado por otros pilotos, y entonces yo entendía perfectamente que en algún momento tenía que volar sol. Pero sí, siempre nutrirme bien de todos sus consejos, de los consejos también de mi tío, estábamos siempre conectados cuando estaba en carrera. Y, y como dice él, cada poco cuando está un poco libre, oye, ¿esta carrera puedes hacer? Genial, pues adelante. Yo en 2020 pues tuvimos un reencuentro, como quien dice, volvimos a correr juntos y fue te digo, otra de las veces que más cómodo me he sentido, pero ya con mucha más experiencia y después de seguir esa carrera con él, ya prácticamente bailaba solo. Bueno, yo no sé si tenemos más tiempo de control. Vale, nos comunican que sí. Ahora le toca al amigo Jamás, que lo tengo un poco ahí abandonado. Oye, oyendo a tu hermano y a tu sobrino, lo que relatan los sentimientos de ellos, a mí particularmente ese encuentro, esa primera carrera, cuando tu sobrino pues decidió, o decidieron los dos, que él siguiera su camino, se me ponen los pelos de punta, en serio, porque los veo muy emotivos, por arriba del deporte en sí. Eh, Cosa que tú te tienes que sentir ahí orgulloso de ellos. De hecho, ¿tú llegaste o fue en otra etapa de poder los dos correr? ¿O era en otra etapa y él no? O sea, no estaban corriendo los dos juntos. Esa es una pregunta. Eh, Te voy a hacer tres en una. Después, que evidentemente los coches que habían antes son completamente, yo para mí, con la con las habilidades que habían antes, con las facilidades, son coches que hoy no existen, como puede ser, bueno, o no existen o hay muy pocos, como la Barqueta, los Fórmula 1430, como tenía el famoso Hilario Gómez, y todo. Hoy no existe eso, lo que existen No. han cambiado los grupos, grupo A, grupo B, no sé, yo tampoco sé muy bien cómo está ahora. ¿Y me puedes decir qué diferencia encuentras tú entre el automovilismo de antes y el actual? Si no te acuerdas de alguno, me lo dices. Hombre, hay mucha diferencia. Date cuenta que antes en montaña, por ejemplo, iban los 124 con carburación, los 131. Sin embargo, ahora prima la inyección electrónica. Todos los coches tienen que ser inyección ya, prácticamente. O sea que hay diferencia abismal entre un coche y otro. Mira, una cosa, yo vi que creo, si no, corríame si me equivoco, Carlos Sainz ganó con un coche híbrido, o eléctrico, no sé cómo se dice. ¿Cuál es? ¿Tú crees que están en las mismas condiciones que un coche con el combustible normal o es superior a las condiciones que tenga? Audi, por ejemplo, usa una técnica que ahora están usando todos los fabricantes, cuando Audi en realidad hace 5 o 6 años ya la ha usado. O sea que, o sea, se trata de que en baja vaya el coche prácticamente ni lo oye porque es eléctrico. Sin embargo, al revolucionarse, entra otro motor que es de gasolina. Sabias palabras. Lo que sí me gustaría ir algún día, poder ir a verte correr un día y a ti también como copiloto, porque son una maravilla en lo que me han explicado como persona y como deportivo. Creo que sí, que van a llegar a los máximos que ustedes puedan. Por lo menos
con ganas no le va a quedar. ¿Hay que decir alguna cosa? Bueno, no sé, cada uno tiene su etapa, o esto es por etapas. Si siendo nostálgico tenemos a mi hermano aquí cerca. Antes comentabas que qué diferencia había entre los coches y es abismal. Evidentemente antes había vehículos con dirección directa, son asistida, con muchas ayudas, pero hay un perfil humano que a veces se olvida, ¿no? Es decir, de igual manera que antes era más sacrificado el automovilismo, ahora está mucho más amortiguado, por decir una manera, ¿no? Estamos en un estado de confort. Antes podías estar tres días corriendo y ahora se quejan porque hacemos 4 tramos seguidos, ¿no? Y bueno, con dolores de espalda, etcétera, etcétera. Yo antes recuerdo que los pilotos, como mi hermano en ese caso, terminaban la jornada el mismo viernes por la tarde y sobre la marcha recogían el taller, cogían el coche y se iban a la verificación correspondiente y corrían el fin de semana. Pero resulta que ese fin de semana corrían con un coche que era su coche particular, es decir, que si lo dañaban se quedaban sin coche y cogían la guagua. Vale, o sea que situaciones como esa, muchas, ahora no, ahora vamos en cierta medida de señorito, eh, mm, con un epígrafe en la palabra simplemente, señorito, en el sentido de que tenemos las cosas o los vehículos al gusto nuestro, como queremos, inclusive se alquilan, ya no se compran, se alquilan por una cantidad correspondiente, evidentemente los sponsors tienen que estar detrás, y tú corres y te desmarcas de ese coche. El fin de semana se desmarca. ¿Cuál es el objetivo de lo que se persigue ahora? Cuanta más vivencias tengas en el automovilismo, mucho mejor, mayor experiencia. Y aquellos pilotos que están fin de semana sí, fin de semana también, son los que mayor experiencia van a atesorar y van a tener mayor ventaja sobre alguien que va de manera esporádica a hacer una carrera. También es verdad que antes no habían test, lo que se llama test, que es probar el coche previo a una carrera. Ahora se hace y se hacía, se usaba prácticamente la misma carrera como test. Ahora pues se tiene esa ventaja, dinero por medio, para llegar a hacer esos test y conocer el coche en profundidad para de manera que del primer kilómetro ya vayas al 100%. Ahora, algo que quiera decir. Poco más que añadir, la verdad, es lo que dicen ellos. Ellos han vivido, el caso de ellos han vivido las 2 etapas o más de una etapa. Y yo estoy viendo esta, que es la de los señoritos. Pero es cierto, en vista de todo lo que me han contado de ellos y bueno, prácticamente desde que yo nací se ha vivido diferente. Antes incluso las asistencias eran remotas, estaba todo el día corriendo de un lado al otro y ahora es punto fijo, neurálgico y uno da una vueltita de 2 horitas y vuelve. Igual, un dolor de espalda, un sudor, no veas. Y antes se pegaban ellos desde las 1 de la mañana hasta las 10 de la noche o más, corriendo y con la familia detrás llevando un bocadillo. Y si es que podían comer un bocadillo, si es que les daba tiempo, ¿no? Yo recuerdo una anécdota de nuestra madre, que todavía se encuentra, tiene 91 años, esperemos que nosotros lleguemos a la misma edad. Ella, bueno, pues no podía ir en contra porque sabe que los hijos a veces van, cuando dicen que no, dicen que sí, ¿no? Bueno, pues llegó un momento en que había en carrera 3 UNEIM, ¿vale? En aquella época no había internet, no había televisión en directo, pero sí había radio. Esas famosas retransmisiones de Radio Club o Cadena Ser, que lo hacían durante todo el día, durante toda la noche, y mi madre era pegada al transistor hasta las 7 de la mañana, que era cuando decían, bueno, acaba de arribar a meta el vehículo número 46, a bordo, ta, ta, ta. Bueno, hasta que no arribábamos los 3, no se acostaba. O sea, Sí, la verdad que sí. Bueno, han contado un poco las vivencias que han tenido y bueno, esto debería repetirse porque es largo. Pues ahí queda para los que llevan el tema una segunda entrevista sobre automovilismo y sobre lo que sea. O sea, sobre lo que sea respecto al automovilismo. Lo que sí me gustaría hacerle una doble pregunta a cada uno. Que me digan con una palabra lo peor y lo mejor que se han encontrado en el automovilismo. No, pero con una palabra. Lo mejor y lo peor. Hombre, lo mejor es la amistad que ha creado uno.
y lo peor es la envidia. Lo peor y más desagradable es una retirada, provocada por cualquier situación. Y lo mejor, pues lo que acaba de decir mi hermano, la amistad y las buenas sensaciones y experiencias. ¿Usted? Coincido con ella, la experiencia y la amistad que te lleva, y lo peor, pues, no es mala la de la envidia, la verdad, pero sí, yo también he vivido la cara amarga de un accidente. Un accidente, sí. Por cierto accidente, yo sé que antes había menos condiciones de seguridad de las que hay ahora. Yo presencié, un poco lejos, pero lo presencié, no sé si acuerdan ustedes, José María Ponce, el mayor corría con un BMW Alpina, o no me acuerdo, y en el Carrizal allá en Las Palmas, en una gasolinera, claro, el que estaba viendo la carrera saltó o algo pasó, se lo llevó en flor, que lo mató. De verdad que ahí estuve yo un tiempo que no iba al automovilismo porque no los usaba, pero después sí, después vieron bastante, bueno, bastante no, pero alguna más dificultad de ese tema. Ustedes no llegaron a tener ningún percance de eso, nada. Sí, precisamente en Las Palmas se nos metió uno en una curva con peralte, pero estaba borracho. O sea que ha pasado y seguirá pasando. A ver, la seguridad es un tema que se ha venido trabajando porque hay situaciones en las cuales se juega la vida no solo nosotros, sino los viandantes y los propios aficionados. Por eso hay tanta normativa en ese sentido y tan estricta, en el sentido, por ejemplo, la situación, la colocación, los momentos, el acceso. Y ya no solo prima el hecho de que nosotros estemos bien asegurados con nuestros arneses, cascos, etcétera, etcétera, sino también se prima que esté bien colocado el público. ¿Por qué? Porque un coche en una carrera es imprevisible. Tan pronto se puede soltar una mangueta o se puede romper un pinchazo y te puede catapultar el coche fuera a una zona donde hay público. Entonces, tú comentabas el tema de José Mari, es verdad que fue un tema luctuoso, pero como esos han habido muchos, y eso no es una excusa, evidentemente, simplemente es una enseñanza para que eso no vuelva a ocurrir. Casos como, por ejemplo, en Atogo, donde se aglomeraba tanta gente que te hacía un abanico y a medida que avanzaba el coche se iba abriendo, pero ¿qué pasa? El último, igual que está mirando, igual no se percata de que se acerca tan rápido el coche y ocurren situaciones un poco dantescas. En Portugal, situaciones en las cuales se juegan en una apuesta a ver quién es el último en apartarse de un coche de carreras que viene a más de 200 kilómetros por hora, pero a lo mejor el ruido de un helicóptero mitiga el ruido y al fin y al cabo pues lo atropella. Esos son a veces comportamientos humanos que rayan un poco la ineptitud, pero que sin embargo están asociados a los latinos, italianos, portugueses, españoles. Sin embargo, en el norte, Inglaterra, países nórdicos, eso no ocurre, las normas se cumplen. Ojalá se cumplieran aquí también. Yo creo que es un tema de educación, llegamos a ese punto. Muy serio, si en países nórdicos o más al norte, pues están sus cabezas también amobladas para evitar ese tipo de conflictos. ¿Qué pasa? Viene de más atrás, viene de casa, ¿no? O viene un poco del propio gobierno, que no da una educación acorde a las necesidades del país, porque no es lógico que una gente en medio de una actividad automovilística se te tire delante de la carretera. Ya solo por amor propio, lo evitas, ¿no? O sea, ¿qué puede pasar? Que es un coche que está corriendo con altas velocidades, no vas a hacer esa locura. Pero pasa y cada vez menos, obviamente, porque la seguridad pues, ha puesto de su parte. Y previamente a la carrera pues pasan varios coches de seguridad y se paran, echan gente de fuera. ¿Qué pasa? Que una vez pasan su coche de seguridad, como dice Ama, si hay gente borracha o lo que sea, no sabes por dónde va a salir, pero cada vez pasa menos, gracias a Dios. Ahora que hablaban los dos de los países nórdicos, que me vino ahí a la cabeza un piloto, que no sé si seguirá corriendo, que me encantaba. Donde lo vi yo por primera vez fue en el segundo o en el tercer rally de Maspalomas. No, Ari Vatanen. Ese tío era un fiera. Finlandés. Era un fiera. Cuando yo veía, incluso que corría Medardo Pérez, y después otro piloto muy famoso también. Carlos. Claro, le costaba
por ejemplo, acá no sé pasarlo, porque conocía ahí el terreno, pero ese tío era frío, claro, como buen finlandés que es. Bueno, para ir acabando, con una palabra, ¿cómo se han sentido? ¿Cómo en la entrevista? ¿Cómo le ha ido? Etcétera. Bueno, muy cómodo y se ha respondido creo que a todo lo que se ha preguntado. Como en casa. Es un restaurante, ¿eh? Ay, sí, Ya tengo hambre, ¿verdad? Emotiva, también ha sido bastante emotivo. Darte las gracias, Camilo, por el ratito. Bueno, darme las gracias en vez de a mí a ustedes, porque de verdad que ha sido un placer. Yo conocía a tu tío, a tu hermano, buena persona, donde las haya, y por supuesto la familia Racing, no me acuerdo. Gunay. Si es la mitad de él, chapo. Gracias por haber estado aquí y disculpen si ha habido algún fallo o lo que sea. Gracias.